Vamos a abrir nuestras Biblias a Judas. Judas, versículo 11 al 13. En nuestra última parte de contendiendo contra apóstatas. Judas, y estaremos meditando en el versículo 11 al 13. Leeremos del versículo 8 al 13. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. En acción de reverencia a la santa palabra de Dios. Dice así la palabra infalible e inerrante de Dios. No obstante, de la misma manera también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetan con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Oremos. Padre Celestial, anhelamos servirte. Deseamos, Señor, más que nada ser fieles a ti y a tu palabra. Señor, como pedimos cada semana y no lo pedimos vanamente o como repetición vana, Señor, te pedimos que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos des ojos que pueden ver la verdad de tu palabra, que tu Espíritu Santo avive nuestros oídos, mente y corazón para que podamos oír y grabar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que no pequemos contra ti, Señor. Que tu Espíritu Santo no nos deje estar quietos, que no nos permita el estar cómodos con simplemente ser oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores. Capacítanos a través de tu palabra, Señor, esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablamos de la gran condenación que viene con la palabra ay. Y de cómo es que en el Apocalipsis vemos esa misma declaración, cómo es que se ve en el Antiguo Testamento esa palabra que significa juicio. Eso nos trae a la mente la verdad que lo que estamos leyendo perteneciente a estos apóstatas no es para nada algo ligero. Hay juicio a un nivel apocalíptico, hay juicio a un nivel peligroso que viene sobre ellos, sobre aquellos que blasfeman las cosas que no entienden, que son peor que los animales irracionales. No como un animal que tiene cierto tipo de inteligencia, podemos decir como el delfín, o el mono, o el orangután, o el gorila. No, estos son como animales irracionales. No tienen nada más que puro instinto. Y tratan de entender las cosas de Dios a través de puro instinto, sin realmente meditar
sin realmente saber nada. Y lo primero que es proclamado en el versículo 11 es juicio. Ay de ellos. ¿Y por qué viene este juicio? Por lo que vimos anteriormente, que son gente respingona, enojona, que odia a Dios como la gente en el desierto, que son traidores como los ángeles que abandonaron su puesto y reinado que les dio Dios, que son terribles en su capacidad para corromper como las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero más allá de esos 3 ejemplos, Judas nos da 3 más. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, algo que tienen que saber es que Caín es visto y conocido en las escrituras como el apóstata prototipo, el prototipo del apóstata, el arquetipo, vamos a decirlo de esa manera. Él es el apóstata ideal, el primero de ellos, el primero que decidió deliberadamente el no obedecer cómo se debe de adorar a Dios. Y por eso, el que veamos que ellos que han seguido el camino de Caín, entendemos que el seguir el camino, el caminar el camino, ¿verdad? Que hay un dicho, a lo menos en inglés, tienes que caminar lo que dices, hacer lo que dices, el caminar el camino y decir, hacer lo que dices, ¿verdad? En la palabra de Dios hay mucho del camino, del caminar conforme a ciertas cosas, ¿verdad? El caminar conforme a santidad o el caminar conforme a la justicia de Dios. Ellos no caminan conforme a estas cosas. ¿Y qué es lo que significa el caminar en santidad? Caminar en la justicia de Dios. Es el ir en pos y seguir aquellos ejemplos de justicia y de santidad, ¿verdad? Pues aquí lo que estos están siguiendo y parte de lo que proclama tal juicio es que ellos siguen el camino de Caín. ¿Y qué es lo que sabemos de Caín? Él decidió que él iba a adorar como él quiere. Vamos por un momento a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 para ver cómo es que Caín dijo, ¿sabes que yo haré lo que yo quiero? Génesis 4 y leeremos el versículo 1 al versículo 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Leeremos hasta el versículo 8. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudió. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel,
vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, cada una de las partes que hemos leído, cuando estábamos hablando de la gente de Israel en el desierto que odiaban a Dios, o de los ángeles que traicionaron a Dios, o de las dos ciudades más perversas que corrompen a la gente y que son abominación ante Dios, siempre hemos visto cuál es lo que ata e informa, como vemos a un apóstata. Esto es igual. ¿Qué es el carácter de un apóstata? Igual como Caín. Hemos hablado de esto varias veces y siempre me gusta el poder repasarlo porque es importante. ¿Creen ustedes que Adán y Eva no le enseñaron a sus hijos cómo se adora a Dios? Claro que sí. Hijos, pecamos contra Dios y la paga del pecado iba a ser nuestra muerte. Dios había dicho, el día en que comas morirás. Pero ¿saben qué hizo Dios? Mató animal y nos cubrió. Nos cubrió. Cubrió nuestro pecado, cubrió nuestra desnudez con las pieles de los animales. Hijos, la manera ideal de honrar a Dios es con animal. Llega el día, pasa el tiempo, no sabemos cuánto, no dice pasaron 20 años, pasaron 30 años, pasaron 40, pasó tiempo. Al transcurrir el tiempo, es lo que dice el versículo 3, viene Caín y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo que se me dé a mí la gana. Yo no soy pastor como mi carnal. Yo me la paso aquí trabajando duro, sudando, y esto es lo mejor de lo que yo he traído. No voy a cambiar o tratar de hacer trato con mi hermano para darle de mi cosecha nada más para traerte a ti un sacrificio. Y viene Dios mismo, está ahí. Viene Abel y él ofrece los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué? Porque piensa igual que su mamá y su papá, o que el Señor mató animales para cubrir los pecados. Y luego aparte trae de la grosura de los mismos para que huela bien la grasa de los animales, de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En otras palabras, aquí está la tacha. Muy bien, Abel, tu sacrificio de animales, de sangre, de grasa, me agrada. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. ¿Cuál es la respuesta de Caín? Se enojó. Dice, y su semblante se demudó. En otras palabras, cuando el Señor dice, no me agrada tu sacrificio, Caín, le hizo caras. Dios le dice, oye, si haces bien. Ahora, vamos a ver cómo entendió Caín esto. Si haces como tu hermano, si haces bien, si sacrificas como él, ¿no serás aceptado? Ahora piensen, el Señor le dice, si haces bien, no te aceptaré, no serás aceptado. También del otro lado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Te quiere el pecado, y ahí está la puerta. Y lo único que tú tienes que hacer es abrir esa puerta y va a entrar. ¿Qué es lo que decidió Caín? Odiar el buen sacrificio de Abel y matarlo por ser más justo que él. Oiga, pastor, pero eso no lo dice
En ningún lugar aquí no se invente cosas. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 4. Este es el gran capítulo de la fe y de los héroes de la fe. Empieza diciendo ahora, bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y luego el primer héroe de la fe es Abel. Y lo ponen directamente en contrasto a Caín. Por la fe. ¿Cuál fe? Aquella fe que tiene la certeza de lo que espera. Dios redime, Dios perdona, aunque no lo pueda ver, es lo que dice el versículo 1, de lo que no se ve, ¿verdad? Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Ok, hermano, ya explicó donde vemos que Dios aprobó bien de el sacrificio de Abel, pero donde estamos viendo que Caín era como usted lo escribió. Para eso vamos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Leeremos del versículo 11 al versículo 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Hebreos 11 vemos una vez más la certificación de la aprobación que tuvo Dios para el sacrificio de Abel y de la maldad de Caín. Y en Primera de Juan vemos cómo es que Caín era de Satanás, era del maligno, porque todos los que hacen la obra de Satanás son hijos de Satanás, ¿verdad? Él era del maligno y mató a su hermano. Y para que no haya duda alguna, ¿por qué lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Esto es lo que caracteriza a los apóstatas, ya regresando a Judas. Dijo Martín Lutero en los 1500, Caín mató a su hermano simplemente porque su hermano era más justo que él, porque la ofrenda de su hermano era aceptable ante Dios y la de él no. Ahora vemos que el camino de Caín es dependencia en las obras propias y el burlar e insultar las obras de aquellos que son buenos y verdaderos, y circunvenir y matar a todos aquellos que van en el camino de santidad.
igual como estos están haciendo. Y cuando Martín Lutero dice estos, él habla de los apóstatas. No sé si se acuerdan, pero cuando estábamos en segunda de Pedro, hablamos de la definición de herejía. Y nuestra definición de herejía dice que es el persistente y obstinado mantener de un error en la cara, ¿verdad? En respecto a las doctrinas centrales de la fe, en la cara de toda instrucción a lo mejor. Pero no era nada más eso. Y es la última parte de nuestra definición que ata lo que vimos en segunda de Pedro y aquí en Judas. No es nada más que hay buena doctrina y ellos persisten y son obstinados en mantener su propia malvada y perversa definición de doctrina. Aún en la cara, aún cuando le están diciendo, esta es la verdad, así dice la palabra de Dios, sino que la última parte dice combinado con un agresivo ataque contra aquellos que defienden la fe común de la iglesia. Eso es lo que vemos. Estos apóstatas muestran cómo es que ellos mismos siguen el camino de Caín, porque ellos mismos odian a los justos. Había una manera de insultar a los cristianos en México, en Juárez, de entre aquellos otros disque cristianos. Insultaban a los cristianos que donde sea que iban y donde sea que caminaban se llevaban su Biblia, porque eran gente que iban en pos de la verdad bíblica. Así que no importa dónde iban, que van al mercado y ahí tenían su Biblia, y a comprar y ahí tenían su Biblia, que voy a agarrar gasolina y ahí tenían su Biblia, porque no tenían celulares, ¿verdad? No tenían las aplicaciones con 20, así que pues aquí están. Y los apóstatas decidieron que la manera perfecta de burlarse de estos cristianos que iban en pos de santidad, que querían tener su Biblia disponible para que, oiga, ¿por qué tiene su Biblia? Déjeme le digo, aquí en Romanos capítulo 1 nos dice que cada persona está destituido del amor de Dios. Más que eso, la palabra de Dios nos dice aquí que no hay salvación para ninguna persona más que en Cristo. De hecho, Romanos nos dice que cada persona está sin excusa porque todo lo que vemos alrededor de nosotros testifica a la verdad. O sea, para eso tenemos la Biblia, para nuestra edificación, para saber qué es lo que dice. Y estos apóstatas decidieron, ¿sabes qué? Vamos a burlarnos de ellos y llamarlos cristianos de la orden del sobaco santo, porque siempre tienen su Biblia bajo el sobaco. Y eso es una de las maneras de burlarse más ligeras, más PG que hay. Vimos a Diotrefás en segunda y tercera de Juan, que usaba lo mismo. No, miren, no tienen que escuchar las palabras de este Juan, se cree muy apóstol, pero mira, ya los demás de los apóstoles están muertos. Prometieron que esto iba a pasar y no pasó. Es bien mentiroso. Yo soy más santo que ustedes. Ustedes me han visto a mí toda la vida, me conocen a mi familia. Y así operan los apóstatas. Insultan porque odian a los justos. Ay, muy santo, mira. No, está bien. Está bien, el pastor ahí se la pasa y predica contra esto como si fuera muy santo. No entiendo lo que es para nosotros, los pobres que nos la pasamos en guerra y perdemos cada día. No se preocupe, mi hijo, no se sienta tan mal porque es su quinta vez esta semana cayendo en la pornografía. O no se sienta tan mal, mi hija, porque es su quinta vez emborrachándose en las últimas 2 semanas. Nada más porque el pastor le está leyendo eso, es que ese ya está desconectado de la realidad. Es el caminar
el camino de Caín, odiar la manera santa de vivir, odiar la rectitud. No, es que se creen mucho eso, se la pasan nada más en sus grupos y no tiene nada que ver con acá nosotros que apenas estamos aprendiendo. Hay todo tipo, pero la realidad es que es una manera agresiva y tienen dentro de ellos un odio hasta matar. Igual como Caín odió a Dios, odió que Dios se agradara con el sacrificio de su hermano. Ahora, quiero hacer una conexión más para que vean. Si se acuerdan como estábamos hablando de cómo estos blasfeman las glorias celestes, angelicales, ¿verdad? Y pensamos, pues es una cosa el burlarse como de Satanás o burlarse de arcángeles. Caín, ¿verdad? Para que vean qué tan hay de ellos. Juicio. ¿Por qué? Porque Caín en la misma cara de Dios le hizo caras de furia a Dios santo. Dios le dice, me agrada el sacrificio de tu hermano. Si no haces bien, no te aceptaré. Y Caín estaba tan lleno de odio que tenía su cara visiblemente furiosa ante Dios mismo. No hay vergüenza. Es realmente la palabra sin vergüenza. No tienen vergüenza, caminan en pos. Y esta gente, como Caín, estos apóstatas, adoran como se les dé la gana, conforme a sus ideas y no como Dios ordena. Siempre tienen algo que decir. Pero es que la palabra de Dios dice, cállese legalista. O si están del otro lado y son apóstatas antinomianos, ¿verdad? Apóstatas antinomianos siendo aquellos que están contra la ley. Contra la ley. Así van a hacerlo. Y si son apóstatas legalistas, no, es que está mal entendiendo usted lo que dice ahí. Estamos libres de las leyes ceremoniales. Ahí en Mateo claramente dice, y con esto hizo Dios todas las comidas limpias. Cristo mismo purificó el comer del puerco para los cristianos. No, usted es que usted no sabe nada, es ignorante de la palabra de Dios, usted es antinomiano. La realidad es que si estamos caminando fielmente ante Dios, seremos acusados de ser legalistas y seremos acusados de ser antinomianos, dependiendo de dónde estamos y de qué estamos hablando. Podemos decir literalmente lo mismo, hay que obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y los legalistas dicen sí, y los antinomianos, legalista. Y luego decimos, pero el resto de los mandamientos ceremoniales no se aplican a nosotros, no tenemos que poner un tipo de cosecha aquí y otro tipo de cosecha en otro campo, y podemos usar ropa que es 50% poliéster y 5% algodón y el resto por ciento algo que no conocemos, en lugar de vestimentos que son nada más de algodón. No, es que usted no sabe, es un antinomiano. De todos los lados, cuando estamos caminando fielmente, veremos el odio de aquellos que están en ambos lados de la apostasía. Pero no para ahí. No para ahí. Y la cosa es que tienen que entender, para ser un apóstata solamente tienen que estar en una de todas estas categorías de las que hemos estado hablando. Solamente una. Tal vez no caminen, ¿verdad? Pero se ve en el camino de Caín. Pero no termina ahí. Por lucro, se lanzaron al error de Balaam. Miren, por amor al dinero. No, miren, y esto es lo que es interesante. Primero caminan en el camino
de Caín, pero están listos a brincar, se lanzan con vigor al error de Balaam. Si se acuerdan, hablamos del camino de Balaam en segunda de Pedro. Pero, ¿cuál era el error de Balaam? Balaam, como saben, era un disque profeta que iba en pos del lucro, quería el dinero. Él era ansioso para obtener las riquezas terrenales y estaba dispuesto a bastardizar la verdad de Dios. Peor, él causó que la gente de Dios pecara. Y aquí está esta gente, si se acuerdan, cuando estamos en segunda de Pedro, hablamos de cómo es que Balaam causó que la gente de Dios pecara al unirse con las mujeres moabitas que adoran a Baal. Esta gente igual, sabiendo qué están haciendo, se abandonan completamente. Van al calibre más rápido. Al error de Balaam. Una vez más, Martín Lutero dice, deberían de estar viendo internamente, en esperanza a la gracia divina. Pero en lugar, van adelante y ponen su confianza en cualquier cosa externa o obra externa, un poco de esto, un poco del otro, y lo hacen. Todo esto por oro, para que puedan llenar sus panzas, como el profeta Balaam, como dijo Pedro. Quieren dinero. Quieren lo terrenal, quieren lo carnal, como dijo Pedro. No quieren nada de Dios. Y luego, tercero, perecieron en la rebelión de Coré. Deberíamos estar familiarizados con esto, pero si no, vamos a Números 16. Números 16. Leeremos del versículo 1 al versículo 11. 1 al versículo 11 para ver la rebelión de Coré. Números 16, versículo 1 al 11. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Noten que Coré no estaba viniendo con personas cualquieristas, Él vino y se alzó contra Moisés con 250 representativos que eran hombres de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es, ¿qué? De él. ¿Quién es de él? ¿Y quién es santo? Y lo acercará así. Aquel quien él escoja, lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios
para vosotros, y poned fuego en ellos y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? ¿Y qué se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Odiaron la estructura que puso Dios. Dios dice: miren, de entre toda la gente, ustedes levitas son los míos. Los he tomado como diezmo. Ustedes levitas serán los ministros para mi gente. Pero aún entre los escogidos, los levitas, habían unos escogidos para ser sacerdotes. Y viene Coré y dice: ¿sabes qué? Para ponerlo en lenguaje normal, no necesitamos pastores, no necesitamos la iglesia. Dios dice en su palabra que todos somos pastores, somos real sacerdocio. Todos somos sacerdotes. No necesitamos a ningún pastor. No necesitamos a ustedes. Dios mismo dice que todos somos sacerdotes. Eso es lo que estaba haciendo Coré. Dice: todos somos santos. Dice: no es suficiente. Dice: que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles. ¿Quién es este ser humano? Así es como terminó Moisés. ¿Quién es Aarón? ¿Quiénes son los pastores de la iglesia primera bautista de Osceola? ¿Quién es el pastor o los pastores de esta otra iglesia o los pastores de cualquier otra iglesia? La rebelión es contra Dios, que estableció la estructura de la iglesia. Así que cuando hablamos de aquellos que son feministas y dicen: hay pastoras, se rebelan contra la estructura que Dios estableció para la iglesia. Piensen, por ejemplo, porque hablamos mucho de, por ejemplo, Martín Lutero, de Juan Calvino, escribiendo en los 1500, o de Judas escribiendo en el primer siglo, pero hace nada más 20 años estaba hablando el doctor MacArthur de estas cosas. Él dice en Números 16:3, Coré dijo: toda la congregación es santa, toda la congregación es santa. Ahora, ustedes me dicen: eso me suena bien a mí, pero cuando entienden lo que él estaba diciendo, lo que él estaba insinuando, él dice: no necesitamos escuchar a Moisés. Cada uno de nosotros es igual a Moisés. Él estaba discutiendo la idea que necesitaban a un líder, que ellos necesitaban a quien sea, a alguien responsable, a un teólogo, a alguien que les hable de parte de Dios. Ellos disputaban la idea de necesitar un representativo escogido por Dios de entre ellos, y disputaban la idea que necesitaban un mediador. Ellos disputaban la idea, escuchen esto, que aún necesitaban hasta un maestro para darles la verdad de la palabra de Dios. Ellos básicamente decían: pues ya sabes, todos somos santos ante Dios. Y la cosa es, todavía continúa el doctor MacArthur hablando, no soy yo. La cosa es que escuchas esto frecuentemente
O tú que te la pasas en casa de herejías, tú sabes que el Espíritu nos guía a todos. Todos estamos siguiendo el camino de la verdad a nuestras propias vidas, a nuestra propia manera. Entonces, ¿cómo puedes venir tú y decir, no, esto no es correcto, esto no es correcto y esto sí es correcto? Y nada más de esta manera de vivir es correcta, o nada más de esta manera está bien. No necesitamos a ningún representativo, no necesitamos a un maestro, no necesitamos a un mediador. Toda la congregación es santa. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de decir nuestras propias interpretaciones, entendimientos de nuestro punto de vista. No actúes como una autoridad espiritual sobre nosotros. Cada uno tiene esa autoridad. La opinión de cada uno es igual a la opinión de todos. ¿Ven? Dice el doctor MacArthur. Los falsos maestros están completamente en pos de destruir cualquier autoridad espiritual, de atacar cualquier definición bíblica de aquellos que hablen la verdad de Dios como líderes espirituales, igual como Coré y como Datán. Perdón. Como Coré y Datán y Abiram. Esta gente se unen en rebelión con la intención de correr a Moisés. Y la rebelión terminó en manera muy rápida. ¿Saben cómo terminó? Dice el doctor MacArthur. En Números 16, la tierra se abrió y se los tragó vivos al infierno. Dices, ¿cómo es que era esta rebelión tan grande? ¿Qué tan grande posiblemente podría ser? ¿Qué tan grande pudieron haber tenido estos tres hombres que no eran nada más Coré, Datán y Abiram? 15,000 personas murieron en la plaga que siguió esta rebelión. Así de efectivo era esta rebelión. Así de grande. Tenían una rebelión, pero en grande. Tenían lo que puede ser categorizado como una denominación. Tenían una nueva religión contra Moisés, contra la ley de Dios, contra cualquier autoridad espiritual, contra liderazgo bíblico, contra la autoridad divina. Tenían un grupo de fanáticos irreverentes contra Dios e inmorales. 15,000 murieron en una plaga. Tienen que tener en mente esto, regresando ya a donde estamos, en Judas. Que Judas nos dice claramente lo mismo que dijo Pedro: vendrán y vinieron y tendrán victoria, se llevarán a muchos con ellos. ¿Qué es lo que dice en el versículo 18? En los últimos días habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Vendrán y tendrán victoria, como dijo Pedro en 2 de Pedro, se llevarán a muchos a blasfemar. ¿Hay alguna razón por la cual no podemos entender entonces por qué está la palabra hay proclamando juicio contra ellos? Continúa Judas. Estos son, versículo 12, escollos ocultos en vuestros agapes, cuando banquetan con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua,
llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son como aquellos escollos ocultos. Están escondidos, están ocultos. Esto es una realidad que ambos Judas y Pedro proclaman. Están ocultos y son peligrosos, se introducieron. Y son como los escollos ocultos, o son como piedras en el mar, listas para destruir cualquier barco. Más que eso, Pedro nos dice que su doctrina es peligrosa y demoníaca a un nivel cataclísmico. Su propósito es destruir la parte más vulnerable de la iglesia. ¿Saben quién es la parte más vulnerable de la iglesia? Los bebés en Cristo y los ignorantes. Los bebés en Cristo y los ignorantes. Aquellos que no tienen la fuerza para meterse a leer bien la Biblia, y los bebés. ¿Qué tan fácil es engañar a un bebé? ¿Qué tan fácil es engañar a un niño o una niña pequeña? No saben qué es bueno, qué es malo, qué es esto, qué es lo otro, qué es veneno y qué no es. Hablando de seres humanos, bebés así, carnales. No saben. Los más vulnerables son ellos. Y estos escollos ocultos vienen para atacar. Son tan atrevidos que se muestran en nuestros agapes, nuestro convivio, nuestro convivio de amor. La cena del Señor o los convivios que tenemos vienen sin vergüenza y sin temor. ¿Saben por qué puede pasar eso? Porque hay demasiados grupitos de gente en las iglesias. Claro, en nuestra iglesia no tanto, ¿verdad? Pero vayan a cualquier otra iglesia más grande, o una iglesia de más de 100 personas y por arriba, y van a ver, hay todo tipo de grupos. Los rancheros aquí, y los que trabajan construcción acá, y los cristianos empresarios aquí, y los cristianos que son chinos acá, y los que están aquí, pero todos en sus grupitos, ¿verdad? En lugar de reconocer lo que Pedro dijo, que nuestra fe nos pone a todos en un lugar parejo ante todos los demás. Pero cuando hay todos estos grupitos, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes quién en cuál grupo es un apóstata? Especialmente porque siempre hay diferentes grupos. Están los jóvenes en Cristo, y luego están los bien maduros en Cristo, y aquellos que se creen bien maduros y se juntan con los maduros en Cristo, ¿verdad? Nada más porque la mayoría de las veces se confunde la madurez en Cristo con la vejez. No es lo mismo. ¿Cómo saben? Si en ese grupo, cuando estamos teniendo un buen convivio, no están propagando perversidad contra un bebé en Cristo. Esto es lo que hace sus acciones tan aborrentes ante Dios. Es durante el tiempo. ¿Saben cuál es el propósito de los convivios? No es el alcanzar de comer comida buena. Eso es parte, ¿verdad? Pero ese no es el propósito primario. Se supone que esto es un tiempo familiar. Estamos aquí en la mesa, estamos comiendo, y ese es el tiempo para platicar. Es el tiempo cuando alguien puede decir: oh, mi hermano, ¿sabe que he estado teniendo tanta dificultad en el trabajo? Sé que la palabra de Dios dice que tengo que guardar mi lengua, pero yo siento que estoy peleándome contra un leviatán o contra un toro porque no puedo dominarla. ¿Cómo me enfuria el jefe que me dice: oye, voy a necesitar que te quedes otra hora? Ni me pide, me lo demanda. Y me enoja porque siempre escoge cuando estoy bien cansado, y luego aparte de eso quiere que trabaje yo lo que los otros 5 no quieren hacer. No, mi hermano, entiendo esa dificultad, pero acuérdese de lo que dice el Señor. Si te piden que camines 1 milla, camina 2. Si te piden tu abrigo, denle 2. Eso no se trata de caminar literalmente 1 milla más, sino de nuestra disposición de servitud, porque somos
aquellos esclavos comprados por un precio y representamos a Dios. Oh, es un buen consejo, mi hermano. Ore por mí, sí, claro que sí. Más que eso, mi hermano, yo estoy en la contabilidad con usted y le voy a estar hablando y a ver si no tenemos un estudio entre la semana y échele ganas en el Señor. Eso nada más es un ejemplo pequeño, uno que tenemos aquí de las últimas 2 semanas. Después de casi unos 3, 4 años, nuestra hermana finalmente tiene el trabajo de 4 días. Poniendo la aplicación, ¿verdad? Y nada. Y finalmente, sí. Ok, hermanos, quiero que podamos orar, por favor, para que sea fiel a dedicar ese tiempo al Señor, a leer la Biblia, porque yo quiero, y dije en mi corazón que lo que quiero es leer y crecer ante el Señor, y yo reconozco mi debilidad. Oh, sí, no se preocupe, ya ando hablando, ¿leíste la Biblia esta semana? ¿Cómo va la lectura? ¿Cómo va esto? Así, pero en la mesa, en los agapes, es un tiempo de vulnerabilidad. Cuando uno está abriendo el corazón y diciendo, oye, aquí es mi dificultad, necesito consejo para esto, donde jovencitas que no son maduras en Cristo, están hablando con mujeres maduras, esposas, y diciendo, oiga, hermana, sé que en Tito capítulo 2 dice que se supone que tengo que poder amar bien a mi esposo y pues tengo que ir a una mujer madura, porque se supone que ustedes son las que nos enseñan a nosotras a amar a nuestros esposos, a hacer las cosas para Dios en la casa. Es tiempo vulnerable. Ahora imagínense cuando estos están ahí, como escollos ocultos, listos a destruir. Oh, hermano, como he batallado. No, méntale la madre. Usted ve y le da un trancazo en la cara. La próxima vez que salga con esas tonterías, usted dígale quién es usted. No permita, mi hermano. Es un príncipe de Dios, es un real sacerdote. No ande permitiendo que lo traten como basura estos racistas. O la mujer que está pidiendo consejo. No, hermana, no ande tratando de ser esclava de casa. Es ama de casa, no esclava, es su dominio. No, lo que usted quiera en su casa. Su hombre está trabajando, es lo que Dios le dice que tiene que hacer. Usted quiere la pared rosa, que sea rosa la pared, es su casa. Haga lo que usted se le dé la gana. Eso de ser sumisa es diferente de lo que la palabra de Dios dice, y suenan así, ¿verdad? Y bastardizan, y corrompen, y destruyen a los vulnerables. A hermanos y hermanas que vienen y en confianza están comiendo pan con uno, están comiendo comida con uno, y en lugar reciben doctrina de perversidad. Continuaremos la próxima semana aquí donde estamos, porque todavía falta bastante más de hablar de esta realidad, de qué es, cuál es el peligro de estos escollos ocultos, porque la verdad es que sí están aquí, no aquí personalmente, ¿verdad? Pero en nuestro día, y están listos a corromper. Terminamos con las palabras de Pablo en Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.